Hola hermanos, el día de hoy 24 de abril del 2024 es miércoles de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Ok, vamos, hoy es día de San Fidel de Signoariña, eso es cierto, de Sigmaringen sería. Pero también hoy es día del primer santo guatemalteco, no nacido en Guatemala, por eso también decimos que es el primer santo canario, porque es nacido en las Islas Canarias, en Tenerife. De hecho en Vilaflor, en Tenerife, pero vamos por partes. San Pedro de San José de Betancur. Y les digo de verdad que me cuesta decirle San Pedro, porque yo me acostumbré desde pequeño, pues, porque aunque fue beatificado en 1980, ¿no? Pero el tema es que todo el mundo lo llamaba el hermano Pedro, el beato hermano Pedro. Y entonces en Guatemala, yo estudié parte de mi filosofía en Guatemala, entonces hagan de cuenta que pues, uno se acostumbró a decir el beato hermano Pedro. Y de ahí viene el problema que cuesta, ¿no? Pero claro que es una gran bendición que haya sido canonizado. En fin, eso no entramos ahorita en la discusión del tema. Fíjense, él nace en 1626, se supone que en marzo, el 21 de marzo de 1626, como les digo, en Vilaflor, en Tenerife, la familia era de abolengo, ¿eh? Su familia era una familia bien colocada, digamos. Lo que pasa es que don Amador, que era su papá y su mamá se llamaba Ana, ¿cómo se llama? Habían perdido, de hecho el papá va a terminar perdiendo las pocas cabritas que le quedaban y a Pedro le va a tocar ir a cuidarlas, ¿no? Resulta, él tuvo 4 hermanos, creo que una de las hermanitas, la menor, Lucía, fue monja, fue religiosa, y otro de los hermanos estuvo también en América, solo que no me acuerdo dónde. En fin, pero en América del Sur, eso sí estoy seguro, no fue en Guatemala, no fue tampoco en la Nueva España, no fue en ninguna de los países del norte. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con él? Pues le toca, como les digo, a los 12 años, le toca ir a cuidar, en cambio, para poder recuperar las cabras que había perdido el papá. Tenían algo de tierras, tenían algunas posesiones, como les digo, pero realmente muy mal manejadas y vivían, no en la precariedad, porque no es cierto, pero sí vivían de manera pobre, débil. Decide él irse a América cuando ya tiene una edad suficiente para tomar esa decisión y entonces pues decide sencillamente vámonos para América. A los 23 años entonces abandona su casa, se va de Tenerife, normal, ¿no? Había el puerto de Santa Cruz de Tenerife, y se parte a América, llega a Cuba, está en Cuba algún tiempo, luego tiene que pasar por Honduras, necesariamente porque tiene que pasar por Trujillo, y luego finalmente llega a Guatemala. Cuidado, ¿verdad? Que estamos hablando de la antigua Guatemala. Santiago de los Caballeros, porque acuérdense que la actual la ciudad de Guatemala es nueva, pues, del siglo XVIII. Él llega, pues, a Guatemala, hace estudios con los jesuitas durante un tiempo, pero al final decide hacerse terciario franciscano y empieza una obra muy bella, ¿no? Fíjense, tenía una técnica para acercarse a los indígenas extraordinaria. Entonces son dos las obras. En primer lugar, el trabajo con los enfermos. De hecho, fíjense que él se enfermó mucho desde cuando llegó a Guatemala, se enfermó gravemente y eso pues le va a dar la experiencia de cómo se trataba a los enfermos, ¿no? Y entonces, y eso le va a permitir luego, ¿no? Cambiar también un poquito el método, la manera de cómo cuidar a los enfermos y esto. Y luego, el otro punto, que es también importante, es la educación. Él funda escuelas para todos. Ahí sí, indiscriminadamente, sencillamente educar a los niños y basta, ahí nos vamos. Tanto indígenas, españoles, criollos, lo que sea. Entonces se dedica a eso. Funda la Orden de los Hermanos de Nuestra Señora de Betlehem, los betlemitas, solo que la rama masculina se perdió y entonces eso por eso es lo que va a costar un poquitín el tema. Luego regresará, pero ya les digo, es una cosa ahí un poco complicada. Además escribió algunos documentos que ayudan para la evangelización. La instrucción, por ejemplo, que se llama esa, la instrucción al hermano de la cruz y otros documentos más, ¿no? Y sobre todo para la vida betlemita en el fondo. Además, fíjense que hay una cosa muy bella, claro, llamarle Nuestra Señora de Belén es porque él es uno de los grandes promotores en América, siendo franciscano, pues, terciario franciscano, de los nacimientos, de los belenes, de los pesebres, y entonces él va a dedicarse mucho a eso, realmente es una cosa muy bella. Otro punto
que es muy importante en la vida de él, también como buen franciscano, es el tema de la propagación de la devoción a la Inmaculada Concepción, sí, a la Purísima. Y entonces hagan de cuenta que él, muy firme en esto, y hacía conocer el dogma. Todavía faltaban pues, 2 siglos para la declaración dogmática, pero no importa, él iba adelante con todo esto. Luego, otro tema, él oraba mucho por las almas del purgatorio, eso, tenía una gran devoción a las almas del purgatorio, y bueno, en fin, muere, fíjense, él realmente muere un 25 de abril, ¿ok? Un 25 de abril de 1667, o sea que si meten pluma, tenía 41 años, o sea, era joven, era relativamente joven. Padre, pero lo estamos celebrando el 24, claro, porque es que mañana es día de San Marcos Evangelista y ¿quién se mete con Marcos? De todas maneras va a aparecer en el Evangelio el día de hoy. Entonces, ya les digo, por eso es que no se le celebra el 25, sino que se le celebra el día anterior. El proceso de beatificación de él es bastante particular, porque resulta ser que él, había empezado el proceso durante mucho tiempo, pero como les digo, desaparece la rama masculina de los betlemitas y entonces eso hace que se dificulte mucho el proceso como tal. Y entonces, al final se le presentan a Pablo VI, a San Pablo VI, 5 santos para que fueran aprobados por vía, llamémosle un poco excepcional, o sea, por la fama de los milagros, así se llama, fama miracolorum. O sea, para decir, y en esos días estaba también San José de Ancheta, ¿no? Que también es canario, y entonces así fue como fue finalmente beatificado en 1980 y fue canonizado por San Juan, pero las dos cosas fue por San Juan Pablo II. San Juan Pablo II vino a Ciudad de Guatemala en el 2002 para canonizarlo. Bueno, igual, ese mismo viaje fue, por eso es que sonrío, ese mismo viaje fue el de la canonización de San Juan Dieguito Cuatlatuatzin. Bueno, en fin, vamos a las lecturas del día de hoy. Hay que pedir por Guatemala, hermanos míos queridísimos. Vamos. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles. Si ayer hablábamos de importancia, esta también es importante. Capítulo 12, versículo 24, y luego nos saltamos, no nos saltamos, sino que leemos hasta el capítulo 13, versículo 5. En aquel tiempo la palabra del Señor cundía y se propagaba. Cumplida su misión en Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía, llevando consigo a Juan Marcos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando, dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Así, enviados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé fueron a Seleucia y zarparon para Chipre. Al llegar a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les digo que no iba a hacer cualquier cosa. Ok, ayer nos habíamos quedado leyendo el final prácticamente del capítulo 11. Ok, y se fijaron, nos hemos saltado 23 versículos, porque nos saltamos todo el inicio del capítulo 12. Ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, miren, lo que cuenta el capítulo, esos versículos que no leemos, es el protomártir de los apóstoles, Santiago, el hermano de Juan. Eso es lo que nos va a contar que Herodes, viendo que le agradaba a la gente, mete preso a Pedro. Pedro se logra escapar. ¿Va dónde va Pedro? A la casa de la mamá de Juan Marcos, o sea que muy bello en la relación, y luego Pedro ya sale fuera. Y luego nos cuenta en los últimos versículos que antes de esto es la muerte de Herodes, es la muerte que muere de una manera cruel, atroz por todo lo que había hecho, no es un castigo, es la visión, la lectura de Lucas que se hace del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, pasado eso, entonces lo que leemos, terminada la misión, porque no leímos tampoco que fueron enviados a donde los ancianos, decía el texto, a los presbiteroi a Jerusalén, pues fueron Bernabé y Saulo. Cuando regresan, pues cumplida su misión, se traen a Juan Marcos. Ya les digo, esto es importante, Juan Marcos es sobrino de Bernabé y es el autor del primer evangelio. Mañana vamos a hablar de él porque mañana es su fiesta. Había en la comunidad cristiana de Antioquía, importante una comunidad, esa eclesía de Antioquía era grande, algunos profetas y maestros. Esta es la única ocasión en la que Lucas utiliza la palabra didáscalos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Solamente aquí. Habla de la didasqueia, es evidentemente didascaleia, para hablar de la enseñanza, pero propiamente didáscalos para referirse a un tipo
de estructura dentro de una comunidad, este es el único caso. Igual, Simón, apodado el Negro, inmediatamente habla de un Lucio de Cirene. ¿No será el Cireneo? Simón de Cirene. Fíjense, hay algunos que se lo han preguntado. Yo se los dejo ahí a ustedes nada más. Un día que estaban ayunando y dando culto al Señor, leiturgeo, dando culto al Señor, de ahí viene la palabra liturgia. Estaban dedicados a las cosas de Dios, la leitosurgos, la acción del pueblo. En fin, entonces, sepárenme, resérvenme, apártenme. Aforizo, se dice en griego. Ese verbo es muy bonito porque es poner de lado, pero para consagrar, ¿verdad? No es separar en el sentido de este no hay, aquel sí, sino que en el sentido de la consagración, el aforizo, en el término. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Parece una cosa tan simple, ¿no? Pero es una comunidad bella. Miren, la misión debe estar sostenida por la comunidad. Así es de sencillo. O sea, no puede haber misión sin el criterio comunitario. Entonces, de hecho, porque si no, entonces, ¿qué sentido tiene? Las misiones nacen dentro de las comunidades. Así, enviados por el Espíritu Santo, bello, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia. Seleucia es el puerto de Antioquía, queda ahí cerca, queda unos 16 millas, han de ser 16, no 16 kilómetros son, sino tampoco desde ahí, pero está sobre el río Oronte, ¿verdad? Y luego zarpan para Chipre, al llegar a Chipre llegan a Salamina. Salamina es la parte donde hay más judíos en Chipre, y por eso empiezan a anunciar pues el evangelio en las sinagogas, porque eso es lo que van a hacer siempre, ir a las sinagogas. Bueno, vamos al evangelio. El final de la parte de la vida del Señor Jesús en el Evangelio de Juan antes de entrar en la pasión. Entonces, Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. En aquel tiempo exclamó Jesús con fuerte voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya lo vieron, qué bello. Es la síntesis. Es la síntesis. Con fuerte voz el Señor proclama. Claro, ¿qué es lo que proclama? Fíjense, el verbo pisteo. El que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. El que me ve a mí, piensen, la curación del ciego de nacimiento. Esto todo es ir abriendo los ojos, es llegar a ver. Muy bien, entonces el que me ve a mí, no me ve a mí, sino que ve al que me ha enviado. Porque yo no he venido al mundo como luz. Yo he venido al mundo como luz. Yo he venido al mundo como luz. ¿Cómo comenzaba el Evangelio de Juan? ¿Ya? ¿Eh? La palabra de la luz, los hombres rechazaron, prefirieron las tinieblas. Acuérdense de la idea del capítulo 3 también. Y lo dice después: si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar. Es suficiente, porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo. Capítulo 3. O sea, está ahí perfectamente, sino para salvarlo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que el mundo se salve por él. El que me rechaza y no acepta mis palabras, pues ya tiene quien lo condene. Y lo dice de una manera muy clara, ¿no? Y este verbo rechazar es un verbo bastante fuerte. Acethein se dice en el griego, atetos. Y fíjense, solamente se utiliza aquí en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan. Se va a utilizar en otros momentos, porque usted, padre, pero hablamos del rechazo, por ejemplo, en el caso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Sí, claro, allá sí, pero esa es la versión lucana, o sea, esa es la escuela lucana, que estamos hablando de la escuela juánica. Así que, por lo tanto, este rechazo, el que me rechaza, no acepta mis palabras, pues, se condenará en el último día. ¿Por qué? Insiste, yo no he hablado por mi cuenta, sino lo que el Padre, el que me envió, me ha mandado lo que tengo que decir. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Él ha cumplido su misión. Puede entrar en la pasión. Él ha llegado al final de la carrera
ha hecho todo lo que debía hacer, nos ha dado a conocer al Padre, ha sido luz para nosotros, es luz para nosotros, pero digo, terminando este pedazo pues del capítulo, del final del Evangelio, del capítulo 12 del Evangelio de Juan, ya, cumple su misión. Por eso les digo, esta es una síntesis muy bella. Creer, ver, dejarse iluminar, aceptar sus palabras, aceptar esa salvación. Versión negativa, pues hombre, si no crees, si no lo ves, si no lo quieres, si prefieres las tinieblas, si lo quieres rechazar, bueno, te vas a condenar solito, solita, porque Dios no condena a nadie. Les invito a hacer oración. Quien te ve a ti, Jesús, ha visto a Dios Padre. Tus palabras son las palabras creadoras del Padre. Tus milagros reflejan el poder salvador del Padre. Tus lágrimas brotan de los ojos compasivos del Padre. Tu perdón nace del corazón misericordioso del Padre. Tu muerte en la cruz revela el amor generoso del Padre, que no se reserva lo más querido, que se entrega del todo. Tu resurrección es un soplo de vida del Padre, que renueva a cada persona y al universo entero. Gracias, Jesús, por derribar nuestras ideas de Dios, tan cortas como nuestros miedos y deseos. Gracias por revelarnos el verdadero rostro de Dios. Gracias por salvarnos del miedo a Dios y al futuro. Señor, transforma mis sentimientos, pensamientos y comportamientos, a fin de que unido a ti mi vida sea también transparencia de las palabras, la fuerza, el perdón y el amor del Padre. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro de San José de Betancourt, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado.